tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, empezamos las preguntas, doctor. Y así, de repente. De plano. Bueno, rápido. Adelante. Gracias. Dice, si contamos con la revelación pública, o sea, la Biblia y con el catecismo, ¿por qué Dios ha estado enviando mensajes a otras personas? Bueno, son varias razones por las que Dios hace esto, pero la causa principal es el alejamiento que hemos tenido de Él, o sea, nos hemos ido apartando de su doctrina, de todo lo que Él nos ha dicho, y prácticamente estamos viviendo una época en la que el hombre ya prácticamente ya no cree en Dios. Esa es la palabra, no sé cómo lo vean, pero prácticamente todo lo que Él nos ha mandado, todo lo que Él nos ha dicho, el hombre se ha encargado de irlo haciendo al contrario. El hombre piensa en la actualidad que tenemos toda la capacidad para normar nuestra conducta y sobre todo nuestra conducta moral. Y la palabra de Dios la hemos totalmente alejado. Ejemplos sobran, o sea, no hay necesidad de entrar en eso. Por eso es que nos manda continuos avisos de que volvamos a Él, de que recemos, de que nos convirtamos, de que estemos siempre cerca y que no pequemos. Aparte de ese anuncio, ese llamado de decir conviértanse, tenemos también anuncios de lo que puede pasar si es que seguimos por este camino. O sea, advertencias. Profetas como hubo en el Antiguo Testamento, ahora los hay también en el Nuevo Testamento, en que Dios escoge a una criatura para darle un mensaje y advertencias de que si no hacemos esto, puede pasar esto, ¿sí? Que también no se le ha hecho caso, o sea, dicho de paso. En otras ocasiones nos revela parte de su vida, parte de su pasión, y en ese tipo de mensajes nos hace conocer lo que sufrió su corazón, de lo que su sangre, o sea, el por qué la derramó, su cabeza, por qué fue coronado de espinas. En fin, nos va ampliando el conocimiento que tenemos del Evangelio. Si nosotros leemos el Evangelio, en realidad la pasión de Jesús se queda mínima con lo que fue en un momento dado. No nos da la magnitud de lo que Jesús sufrió. Y simplemente nos hace conocer lo que sufrió y en forma genérica. O sea, sufrió para salvar al hombre. En las revelaciones privadas nos va diciendo, bueno, lo mismo, yo sufrí esto por esto, yo sufrí la corona de espinas para reparar por los pensamientos malos de la familia humana, sufrí el flagelo para reparar por la separación de las almas de mi cuerpo místico, sufrí la prisión para reparar todas las ofensas y todo lo que iba yo a sufrir en el tabernáculo, en fin. Es un ir engrandeciendo el conocimiento de lo que Jesús sufre, ¿no? Dentro de todas las revelaciones hay una que es como específica, es muy especial, que es la Virgen de Guadalupe aquí en la Ciudad de México. Aquí no viene ni a decir conviértanse, no viene a decir si no hacen esto les va a pasar esto, no viene a darnos a conocer parte de los sufrimientos, sino nos viene a decir, yo estoy aquí con ustedes, que soy su madre, no se preocupen, yo los cuido, acérquense a mí. Y luego, o sea, es desde aquí, desde el Cerro del Tepeyac, de donde yo quiero el extender mi amor hacia toda la familia humana, y desde aquí vengo a darles a mi hijo. Creo que son las razones por las cuales, o sea, Dios manda estos mensajes. Y es como poner un ramillete de posibilidades, como lanzar redes por todo el mundo para ver
para ver quién cae. Cómo ¿no? agarra cada quien. Así es, Porque somos muy cabezadura. así es. ¿En el libro de cielo sigue una doctrina católica? El libro de cielo sigue una doctrina católica. Yo entendería esto decir, bueno, el libro de cielo, estas revelaciones hechas a Luisa Picarreta, ¿salen del marco de nuestra doctrina? No. Todo está enfocado, todo está avalado por el Evangelio, por las cartas de los apóstoles. No hay una sola verdad en el libro del cielo que no esté avalada por palabras de Jesús o palabras de sus apóstoles, sobre todo de San Pablo y de San Juan. Aquí hay otra pregunta que se le parece, ¿y en estos escritos hay conceptos nuevos que Jesús no haya dicho ya? Es una pregunta así medio rara por lo siguiente. Nada de lo que está en el libro del cielo, o sea, contradice lo que está revelado en la revelación pública. Hay cosas que parecen nuevas, o sea, que no están en ningún lado de la revelación pública, pero que se infieren a partir de lo que está en la revelación pública. Por ejemplo, en el libro del cielo se habla de esa unidad, de esa fusión con Jesús, con la divina voluntad, en la que se nos comparte prácticamente todo lo que Él es. Nos comparte su naturaleza, en fin, sus dones, todo, su vida. Eso está avalado en la revelación pública. San Pedro diciéndonos que Dios quiere hacernos partícipes de su naturaleza, y de ahí el Catecismo de la Iglesia Católica recoge eso y nos habla de que Dios quiere participarnos de su naturaleza, de su vida divina, de su divinidad, en fin. Pero de esa parte, ahora podemos hacer, ¿cómo diríamos?, conjeturas y decir, bueno, ¿qué quiere decir participar de la naturaleza divina? Vamos a tomar otras palabras de Jesús en el Evangelio, en la última cena, que dice, Padre, o sea, está rogando por todos, por sus apóstoles, por nosotros, que íbamos a creer en Él por medio de la palabra de ellos. Y dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno, y sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. Y entonces la pregunta es, ¿de qué manera son uno ellos? Comparten naturaleza, comparten vida, comparten sabiduría, comparten amor, comparten atributos, comparten voluntad, comparten su vida en la eternidad, comparten su acto único. Bueno, de esa misma manera nos quieren a nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa, entre comillas, cosas nuevas que la gente puede pensar que esto sale de contexto. Podemos estar con Él, fundidos con Él en el momento de su pasión. Podemos estar ahí no pensándolo, sino fundidos con Él, estando con Él ahí para consolarlo, para acompañarlo, en fin. Podemos estar en cualquier época de la historia. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Y si Dios es omnipresente es porque comparten las mismas cualidades de ellos. Pero ahí es en donde Él nos quiere, que seamos uno con ellos de la misma manera que ellos son uno. Por lo tanto, si no fuera así, entonces yo podría decir esto es una imaginación mía. Pero si esas palabras de Jesús son reales, que yo creo que nadie duda de las palabras de Jesús, entonces yo comparto los mismos atributos, los mismos efectos de ellos. Así que podemos decir, ¿hay cosas nuevas que no se han dicho en el Evangelio? Sí, pero como efecto de lo que está dicho en el Evangelio, como efecto de lo que está dicho en nuestra doctrina, en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde no hay la menor duda
de que el catecismo nos lleva a que nos quieren compartir naturaleza, divinidad, vida divina, atributos, amor, inteligencia, todo. Por lo tanto, nos quieren hacer una sola cosa con Jesús. Y lo dice así, tal cual, hacerlos una sola cosa. Santo Tomás de Aquino nos dice en la doctrina que el Hijo de Dios se hizo hombre para ser dioses a los hombres. No es que nosotros hombres queramos hacernos Dios. Es Dios quien quiere hacer de los hombres un Dios, en unión con su Hijo Jesucristo. Así que yo no veo realmente ninguna cosa así herética en esto. Suena raro, sí, porque nunca nos lo han hecho hincapié, nunca nos lo han dicho, jamás. O sea, la iglesia, la predicación es hacia la salvación. O sea, Dios omnipotente, lleno de amor, lleno totalmente de ese amor hacia su criatura, decide enviar a Jesús, a su Hijo único, quiere enviarlo para salvarnos, para ir a gozar con Él después de la muerte e ir a vivir felices en el cielo y Él compartiendo con nosotros lo que Él es, ¿sí? Pero ese no es el final de la película. Poniéndolo como película, no es el final. La salvación no es el final, ni es la parte esencial de la finalidad por la cual Jesús viene a este mundo. Dice, Luisa en algún momento agrega ideas suyas que no estén de acuerdo con lo que Jesús le enseñaba. No, definitivamente no. O sea, agrega cosas, ella siempre empieza, sus dictados empieza poniendo algo de ella. Pero ese algo de ella es el sufrimiento que tiene porque Jesús no se le presenta, no está con ella. Entonces es el sufrimiento de una criatura que está anhelando tener la presencia sensible de Jesús y en el momento en que Jesús llega, en ese momento aquello desaparece. Otra de las cosas que ella tiene es de repente duda de lo que le ha dicho Jesús. Y pone decir, bueno, ¿será posible que esta vida, vida en la divina voluntad nos permita hacer tanto? Y cuando llega Jesús, Jesús se toma esa duda para dar nuevas verdades y nuevas cosas a través de las cuales nos asegura que lo que está diciendo es realidad. Pero que ella ponga algo nuevo o de ella en los escritos como materia para entrar a vivir o como efecto del vivir, no. Y ese sufrimiento que tiene Luisa de que Jesús no está con ella, me imagino que es como un reflejo del sufrimiento que tiene Jesús de que la criatura no está con él. De alguna manera, o sea, se parecen y es un compartir. De cierta forma, un compartir parte del sufrimiento de Jesús lo comparte Luisa. Y también cuando Jesús sentía que se había alejado la divinidad de él, también. Bueno, ¿Eso eso también, o sea, eso lo sufre durante toda la pasión. Y ya hemos hablado de que la pasión de Jesús no es en el último día de su vida nada más, sino que es durante toda su vida. Desde el momento mismo de la encarnación, desde ahí el sufrimiento empieza a ser constante en la vida de él. Y hay muertes continuas que tiene que ir sufriendo para ir pagando lo que nosotros le debemos. Entonces, en términos generales, es completa su pasión y dentro de esa pasión, cada vez que él tiene que sufrir el pecado en su interior, sentir el pecado, no cometerlo, sino sentirlo, en ese momento siente una separación de la divinidad.
O sea, son las muertes continuas de las que Él nos habla. O sea, cada vez que Él asume el sentimiento, el deseo del pecado, en ese momento siente en su interior como que se aleja, se rompe esa unión con la divinidad. Y son las muertes continuas. Esto podría ser una semejanza con eso. Los escritos de Luisa nos hacen pensar en el quietismo, porque la voluntad humana tiene que desaparecer. Este es un tremenda equivocación en la interpretación de lo que Jesús nos va enseñando a través del libro del cielo. Él nos enseña prácticamente que la idea de la creación del hombre era poder tener un ser con el cual compartir una relación de amor, pero una relación de amor al tú por tú, o sea, Él con nosotros. Pero para que fuera una relación de amor al tú por tú, se necesita que el hombre tenga el amor divino, porque si no, no sería una relación a la par. Entonces, al hombre lo tuvo que dotar con todo lo que él es, con todo lo que él contiene, para que el hombre pudiera competir, entiéndase, competir con él en amor y poder llevar una relación perfecta de amor con él. Pero resulta que Dios es libre. Nosotros deberíamos de ser libres también. Por lo tanto, la libertad en el hombre era necesaria para que esa igualdad fuera real, ¿no? Que no quedara como una esclavitud, sino real. Pero para ser libre, para optar por la vida divina en forma libre, se requería que el hombre tuviera una opción. Nunca hay libertad si no hay opción si no hay algo que escoger. Por lo tanto, Dios tuvo que dotar a la voluntad humana, dotarla con todo lo necesario para poder llevar una vida separada de Él. Y al mismo tiempo, esos atributos que le dio a la voluntad humana deberían de servir para que, si el hombre fuera libre y libremente escogiera vivir la vida que Dios le quería dar, que era la vida divina, tendría que renunciar a lo suyo, y eso se convertiría en una virtud. Por ejemplo, Dios le puso la miseria de la desobediencia. Si el hombre vence eso, se estaría formando la virtud de la obediencia. O sea, se estaría formando la virtud de la obediencia. Dios le dio, vamos a poner la libidine, o sea, el instinto carnal. El hombre tenía que optar entre seguir ese instinto y separarse de Dios o vencer ese instinto y formar la castidad. Por lo tanto, la voluntad humana tenía sus atributos creados por Dios en ella, con esa finalidad, el poder optar libremente por llevar vida divina y poder entrar en esa relación de amor. El problema es que en el momento en el que el hombre tiene todos esos atributos están en la voluntad. Y la voluntad es el motor del ser. La voluntad divina es el motor de Dios, la voluntad humana es el motor de nosotros. Es esa fuerza, vamos a ponerlo así, esa fuerza que nos mueve a obrar. Y obramos con lo nuestro, ¿sí? Obramos con lo que Dios me puso. O puedo obrar en contra de lo que Dios me puso para formar virtudes. En el momento en el que la divina voluntad que Jesús nos llama a vivir en su voluntad me dice, bueno, ¿quieres realmente mi vida? ¿Sí? Bueno, pues tienes que renunciar a lo que yo te di como opción. No es lo que me toca como naturaleza, es la opción que Dios me dio para poder optar libremente por llevar esa vida con Él.
Entonces, debo quitar esos atributos, es decir, no los quiero, no quiero obrar con ellos, pero mi voluntad sigue siendo el motor mío. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que yo decido renunciar a lo mío, entonces la divina voluntad, que es el motor de Dios, me dice, de acuerdo, yo te doto con todos los atributos que contiene la divina voluntad. Y ahora la voluntad humana es la que va a actuar, pero va a actuar con lo divino. Pero sigue siendo la voluntad humana la que actúa. Si la voluntad humana se quitara, entonces prácticamente nos despersonaliza. Ya no somos seres aparte de Dios, sino sería Dios usándome como si fuera un títere. Y eso no es la relación que Él desea, sino que Él desea esa relación de una voluntad libre que escoge libremente quitar los atributos que le corresponden y poner los atributos que Dios quiere poner en Él para que puedan obrar a la par. No sé si con esto quede más o menos. Sí, por ejemplo, si una persona ya vive en la divina voluntad, se funde en la divina voluntad y practica la obediencia, ya no es la virtud de la obediencia, sino es el atributo de Jesús que es obediente. Es que una cosa son las virtudes, que son la santidad humana, o sea, lo anterior a esta revelación de la divina voluntad. Uh-huh. Pero la santidad humana no nos vuelve iguales a la relación que hay entre padre e hijo, que es lo que Jesús dijo en la última cena. O sea, por favor, eso que se entienda perfectamente. La santidad humana es un camino para llegar a esta etapa. O sea, parecería lo mismo, pero en la santidad humana es la voluntad humana obrando, venciendo las miserias y formando virtudes con ellas, pero eso no vuelve al ser humano divino. Y cuando la divina voluntad, o sea, una vez que el alma, que la voluntad humana se vacía, renuncia a lo suyo, entonces ya no hay ni virtudes tampoco. La virtud humana también hay que entregarla, hay que decir, Señor, me vacío de todo y no actúo ni con mis miserias ni con mis virtudes. Y entonces la divina voluntad de que depositando todo lo que ella posee, depositándola en mi voluntad, ahora mi voluntad va a actuar, pero actuar con lo de la divina voluntad. Por lo tanto, ya voy a ser obediente, sí, pero ya no es virtud humana. Ya es una virtud divina, o es un atributo divino, como queramos llamarlo. Pero ya no estoy actuando con lo humano, sino estoy actuando con lo divino. Y Jesús nos dice que los actos toman las características de la voluntad con la que fueron creados. Un acto que fue hecho con la voluntad humana, con los atributos de la voluntad humana, es un acto humano. Pero en el momento que se quitan los atributos humanos, se ponen los atributos divinos y la voluntad humana hace un acto, lo que sucede es que ese acto, como está hecho con atributos divinos, se convierte en acto divino. ¿Sí? Y entonces para el mundo seguimos siendo virtuosos. Ah, el doctor qué obediente es. Pero para mundo, Dios... Sí, pero para el mundo eso quizá, o sea, aparentemente por fuera, o sea, podríamos pensar que el mundo tiene la apariencia de un ser virtuoso, pero en realidad lo que está pasando es que es un ser que está de alguna manera usando todo lo divino y está volviendo con una santidad, con unas virtudes divinas, no humanas. Dice, si Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y si Él vivía en la divina voluntad, entonces ¿para qué le servía tener voluntad humana? Es una pregunta que está cayendo en una herejía. Es
la región del monotelismo, o sea, donde se dice que Jesús tenía una sola voluntad, que era la voluntad divina. Y definitivamente eso es totalmente falso, condenado por la Iglesia con toda razón. Jesús tenía voluntad humana y voluntad divina. La voluntad humana actuaba exactamente igual que como estamos diciendo en la pregunta anterior. La voluntad humana de Jesús, aunque parezca, y ya sé que les puede parecer así como totalmente distorsionado, pero la voluntad humana de Jesús tenía miserias. Y eso está en la revelación pública. Y ya hablamos de eso, ¿no? ¿En qué programa? Hace muy poquito, creo que en la semejanza. O sea, hablamos de las citas bíblicas en donde Jesús demuestra, da a entender que Él tenía miserias humanas, pero las vence. Si Jesús solamente usara la voluntad divina para el redimirnos, no hubiera tenido éxito porque no nos hubiera redimido. No nos hubiera redimido. ¿Por qué? Porque el hombre le ha faltado a Dios en darle el amor. Ha defraudado el amor de Dios y ha defraudado la gloria que se le debía dar a Dios. Pero es el hombre. Si Jesús viene y actúa como Dios, entonces no hubiera tenido ningún sentido el que Él le pagara al Padre en amor, porque estaríamos igual, no hubiera habido necesidad de que Jesús viniera a este mundo. Lo mismo le hubiera pagado desde el cielo. No hubiera habido ninguna necesidad del sufrimiento de Jesús. No hubiera habido necesidad de nada de esto, porque era la divinidad y no hubiera sido un pago, hubiera sido un perdón. Nos hubiera venido a perdonar, no a redimir. La redención tiene que ser de un hombre, que hiciera lo contrario de lo que hizo Adán y de lo que hemos hecho todos. ¿Qué hizo Adán? Tenía las dos posibilidades, tenía la parte humana y tenía la parte divina. Adán en un momento dado, o sea, le da muerte en él a la parte divina para darle vida a la parte humana. Escoge actuar con su voluntad humana, quitando a la voluntad divina. Y entonces la voluntad divina la puso en la cruz. Dos voluntades unidas que de repente se le cruza y forma una cruz. Ahora, para poder redimir eso, se necesitaba hacer el acto contrario, que ahora la voluntad divina se le cruce a la voluntad humana. Pero para eso se necesitaba un ser que tuviera las dos voluntades, que tuviera la voluntad humana y tuviera la voluntad divina. Nadie en el mundo lo podía hacer porque ya no teníamos esa voluntad divina. Ningún ángel hubiera podido redimirnos porque ningún ángel tenía voluntad humana. Solamente vivían dentro, inmersos en la voluntad divina. Por lo tanto, el único ser capaz de redimir era el hombre Dios, que tiene las dos voluntades. Y entonces la voluntad humana se tiene que adherir libremente, no por ser Dios, hace usufructo de su divinidad, sino que su humanidad tiene que desapegarse de todo lo suyo, renunciar a lo suyo para unirse a la divina voluntad y desde ahí poder hacer los actos contrarios de lo que nosotros hemos hecho. No se trata de un perdón, se trata de un rehacer todo lo que el hombre había hecho mal. Ahora Jesús tiene que venir a rehacerlo, pero para eso tiene que poner su voluntad humana a trabajar
junto con la voluntad divina. Perdón, ya se me fue ¿cuál era la...? Que el quietismo. El quietismo. Entonces, de quietismo esto no tiene nada. No se trata de que la voluntad humana ya no actúe, al contrario, ahora actúa más, actúa doble, actúa renunciando y actúa tomando y moviendo los atributos divinos. Así que pensar en eso es un terrible error. O sea, y es una mala interpretación de lo que es la divina voluntad. ¿Y también para qué le servía a Jesús tener voluntad humana el monotelismo? Bueno, pues le servía para eso, para poder redimirnos. O sea, no se trata, vuelvo a repetir, de un perdón. Se trata de un rehacer el amor, la gloria, el agradecimiento que toda la familia humana tenía que haberle dado al Padre. Si esto no fuera así, entonces no podemos hablar de redención, podríamos hablar de un perdón. Nada más que un perdón es de ofensas, pero se nos olvida que no son ofensas nada más. Ahora tenemos la cosa de que el Padre Nuestro, que es la oración que nos deja Jesús, nos dice perdona nuestras ofensas, pero eso no lo dijo Jesús. Eso es un cambio que se hizo dentro de nuestra iglesia. Los motivos no lo sé, pero que no dice ni expresa lo que Jesús dijo en el Padre Nuestro. Jesús dijo, perdona nuestras deudas. Deudas. ¿Y deudas de qué? Deudas de vida divina. Porque eso es lo que le debíamos a Él. Al no actuar dentro de la divina voluntad, o sea, la divina voluntad actuando en nosotros iba a estar generando vida divina. Eso es lo que el Padre quería. Y por lo tanto, o sea, a la hora que se cambia y se dice ya no deuda, sino ofensa, las cosas se distorsionan totalmente. Y ahora ya no entendemos nada, ahora simplemente pensamos que es un sí, yo te perdono y listo. No, es una deuda. Y esa deuda que es la voluntad humana sobreponiéndose a la voluntad divina. Ahora la deuda se paga haciendo que la voluntad humana se someta a la voluntad divina libremente y actuando libremente con los atributos de la voluntad divina. ¿Sí? Doctor, con la muerte del último apóstol, ¿ahí termina la revelación del misterio de la salvación? Sí, definitivamente ahí queda cerrada la revelación de la salvación. Pero en esto es algo que es muy curioso y que se nos han olvidado muchas cosas que están en la misma revelación pública. Un Jesús que en la última cena todavía dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Mucho que decirles, no poco, mucho, y no pueden con ello ahorita. ¿Qué habrá sido esto que nos está diciendo? Los apóstoles habían aceptado que Él era el Hijo de Dios, habían aceptado que Él era Dios, habían aceptado que venía a fundar su iglesia, habían aceptado incluso el enorme misterio de la Eucaristía. Se habían ya amoldado a esa idea de que se tenían que comer la carne de Jesús y tenían que beber la sangre de Jesús para poder llegar a la vida eterna, a tener vida eterna. Les costó mucho trabajo, sí, pero todavía lo aceptaron. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús les dice todo esto que está ahorita en boga en el libro del cielo en aquel tiempo? Le hubieran dicho, ¿sabes qué? Ahora sí creemos que estás equivocado y también nos vamos. Por lo tanto, eso que tenía que decir que no podían con ello en ese momento, Él dice, el Espíritu Santo los irá conduciendo poco a poco hasta la verdad plena.
O sea, hasta la revelación total. ¿Y qué es la verdad plena? Jesús. Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no conocemos a Jesús. Ese es el punto clave de todo. No conocemos a Jesús. Jesús nos ha dicho cantidad de veces cosas que nos sacan totalmente como se dice vulgarmente, de onda. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, el que hace mi voluntad, es mi madre, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué está diciendo? No entendemos. No entendemos. Así que no hay ninguna explicación para eso. Todo lo que Jesús nos va diciendo y esa revelación que viene con el Espíritu Santo tiene que ser una revelación. Pentecostés hace 2000 años no fue más que para afirmar el conocimiento de lo que Jesús había dicho en aquel momento. Y les da la luz, la fuerza, el arrojo, todo lo necesario a aquellos apóstoles para lograr llegar a conquistar al mundo para su Jesús. Pero no nos dice quién es Jesús. No nos dice absolutamente nada de quién es Él. Y sobre todo, de los apóstoles hay dos que son como los clave para entender todo esto. San Pablo y San Juan. Y San Juan tiene una revelación que nos hemos cansado de decirla aquí, que es en su primera carta, en el capítulo 3, donde dice: hijitos, ya somos hijos de Dios, que eso es lo que había dicho en el Evangelio, que por medio de todo lo que Jesús iba a hacer, nos iba a dar la capacidad o la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, en esta primera carta nos dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser, ya nada más con eso, lo que debemos ser, ya me quita de la mente la idea que el ser hijo de Dios es lo que debo ser. Es un paso para llegar. Lo que debemos ser, no lo conocemos, pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, o sea, que se muestre, dice, sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. ¿Qué nos dijo? Muy sencillo, ser hijos de Dios no lo es todo. Yo no, ustedes, todos los humanos, no estamos en el punto final. No somos igual que Adán creado, que esa es la santidad original. Adán creado era totalmente diferente de nosotros. Bueno, cuando cae, ahí ya de ahí venimos todos igualados a él caído. Entonces, en el momento en que Jesús se muestre, yo sabré lo que debo ser. ¿Y qué debo ser? Voy a ver a Jesús así completo. Una naturaleza humana, yo la tengo. Una naturaleza espiritual creada, yo la tengo. Una voluntad, una inteligencia, una memoria humanas creadas, yo los tengo. Pero Él tiene una divinidad, tiene una vida divina y una voluntad divina. Yo no las tengo. Por lo tanto, no he llegado al punto donde Él quiere que yo llegue. Y cuando mucho podría yo llegar a decir, soy hijo de Dios. Pero perdón, hijo de Dios son todos. Son todos. No hay nadie que no sea hijo de Dios. Hijo de Dios por creación. O sea, no hablemos de sacramentos, nada. Hijo de Dios por creación. Pero ese punto de llegar a ser semejante a Jesús, perdón, pero no lo podemos tener. Y luego nos dice
que el punto principal en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice algo que no tenemos ni la más remota idea de cómo llevarlo a cabo. Nos dice que debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que debemos continuar con la vida de Jesús en este mundo, que debemos hacer lo mismo que hizo Jesús en este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si esto no se basa en una, no revelación, ya no hablemos de revelación, sino en una enseñanza de cómo se lleva a cabo lo que está escrito en el Evangelio, no lo podremos lograr. Llevamos 2000 años y no lo hemos logrado. Y lo único que hemos hecho es desmentir lo que está dicho en el Evangelio. Así que si no es por medio de revelación, no se puede. Sí. ¿Dicho? Nuestro Señor Jesús no hubiera sentido todas las miserias en él si Adán hubiera pasado la prueba y hubiera quedado sellada la divina voluntad en él. Entonces nuestro Señor Jesús habría venido a gozar y no a sufrir. Efectivamente, o sea, si Adán no hubiera pecado, hubiera quedado confirmado el reino de la divina voluntad, el reino de Cristo en este mundo. Y todos hubiéramos continuado la vida tal y como la tenía Adán, y Jesús hubiera venido a reinar en este mundo. Pero hubiera venido feliz, hubiera venido glorioso, hubiera venido en compañía de todo su coro angélico y hubiera establecido su reino en este mundo. No, Adán falló, entonces ahora todo el plan de Dios, del reino de Dios en la tierra, queda relegado, porque primero hay que llegar a restablecer al hombre, porque el reino de Dios es el hombre. No es un reino externo, no es un reino que se va a fundar en algún lugar de la tierra, no es un castillo y una corte que se va a poner en Israel o en Roma o en donde quieran, no, es un reino interior. Recordemos las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo. Y eso no quiere decir que sea de Marte, ni de Plutón, sino es un reino espiritual. No es del mundo material, es del mundo espiritual. Y ahí es donde se va a fundar el reino de Dios. Por lo tanto, primero tenía que salvar al reino, al hombre, para que, una vez salvado, restituirlo y luego venir y poner su reino en el hombre. Y aquí siguiendo con el tema de Adán, dice, Adán tuvo que vencer sus miserias aunque aún él no tenía experiencia del mal antes de cometer el pecado original. Sí y no. Es muy clara la respuesta, sí y no. ¿Por qué no? Muy sencillo. Adán tenía, o sea, por gracia fue un don que le dieron, la vida humana, la vida divina, la voluntad humana y la voluntad divina. Por lo tanto, Adán no tenía la experiencia del mal, la experiencia de la tentación, la experiencia del mundo, la experiencia de la carne y la experiencia de Satanás asediándolo. Jesús nos dice que Satanás no se puede acercar a un alma que vive en esta divina voluntad. Está protegida y no puede acercarse. En el momento en el que el mundo era un mundo paradisiaco y no había ninguna tentación, no había nadie con quien competir, no había nada de lo que tenemos ahora, que el mundo nos ofrece sus joyitas, sus lucecitas de poder, de tener, de riqueza, de placeres. No había eso. No tenía tampoco la tentación de la carne, no había nada de esto. Por eso es que el momento de la tentación le llega por Eva. Eva lleva la tentación de la carne
a Adán. Es la primera vez que Adán tiene este contacto con algo que él tenía dentro, pero que no tenía los modos o los medios para excitarlo. Por lo tanto, no había posibilidades de pecado. Eva, que es seducida por Satanás, a Eva sí se le podía acercar a Satanás, porque Eva no vivía en la divina voluntad. Eva vivía en una santidad de la gracia, y esa santidad de la gracia sí le permitía a Satanás acercársele. Ahora, Eva es seducida, y ahora Eva se convierte en seductora de Adán. Y es el primer contacto que Adán tiene con la parte, ¿cómo diríamos?, que lo puede contaminar. La parte que va a excitar algunas de las miserias que tiene en su interior. Y a Adán le agrada el fruto que Eva le está ofreciendo, y en ese momento deja que salga esa voluntad humana obrando con sus atributos y diciéndole a Dios, espérate, tú hazte a un lado, yo me sumo a esto. Y ahí es en donde pierde. ¿Sí? Entonces sí y no. Sí se entiende por qué sí y no. No tenía relación con nada que lo tentara, hasta que llega Eva y lo tienta, pero lo tienta por el mundo, por la carne. No lo tienta por el mundo. O sea, no hay esa tentación. No lo tienta tampoco por la parte espiritual. A él se le olvida la parte espiritual, pero no es una tentación espiritual de aléjate de Dios. No, simplemente se le olvidó amar a Dios y se le olvidó que Dios lo amaba. Por eso es que cae. Sí, porque Adán tenía el bien. Así es. No tenía el mal, no era capaz de tener el mal. Así es, porque el mal es, ya hemos hablado también de esto, el mal es creado por el hombre. El mal no existe como tal. O sea, una existencia propia del mal no hay. El mal tiene que ser creado. El bien es Dios, el mal es la ausencia de Dios. Y lo único que puede quitar a este Dios de un lugar es la voluntad humana. Y la voluntad humana que está separada de la voluntad divina. Dice, ¿en qué libro dice leer los escritos de Valtorta para entender los de Luisa? En ninguno. En ninguno. Aquí tenemos que entender lo siguiente. La revelación de María Valtorta es una revelación, vamos a decirlo así, es un evangelio completo. Desde el nacimiento de la Virgen, o sea, desde el momento de que la Virgen aparece en este mundo, hasta el momento de Pentecostés. Y nos da una explicación muy grande sobre la vida de Jesús. Nos va resolviendo todos los misterios, vamos a decirlo de esta manera, las dudas que puedan abarcar la vida de Jesús en el Evangelio. El Evangelio es un telegrama de un resumen de una, de una pequeña fracción de la vida de Jesús. En realidad no nos dice casi nada. Dice Jesús que son las vocales y consonantes para que entendiéramos. Así es. Lo de ahora. Así es. Entonces, aquí nos amplía todas las partes importantes de esto. Y recordemos, vivir en la divina voluntad, por ejemplo, en Luisa no me sirve de ejemplo. Luisa me sirve de cátedra porque ella es la que me da las verdades, pero no de ejemplo. Y si me dicen que debo seguir el ejemplo de Luisa, nos tenemos que ir 64 años a la cama. Y pues está por verse, ¿no? No, pero en la vida de Jesús hay dos personajes que viven en la divina voluntad, que son Jesús y María. Y en ellos vamos a ver cómo se comporta la divina voluntad en el mundo.
Vamos a ver cómo reaccionan, vamos a ver cómo actúan, vamos a ver qué pensamientos tienen, qué reacciones tienen ante el mundo. Entonces, el libro, esta revelación de María Valtorta, nos sirve para entender cómo actuar en la divina voluntad en nuestro mundo. No lo dice en ningún lado, o sea, así explícito no lo dice en ningún lado. Sin embargo, en unas revelaciones que hay a Monseñor Octavio Michelini, italiano, Jesús le habla y Monseñor Octavio Michelini es perseguido por la propia iglesia. Y lo mandan a un lugar apartado para que no haga más daño, según ellos. Y ahí Jesús le empieza a hablar. Le empieza a hablar de la iglesia, en fin, son varias cosas, temas que él abarca. Pero hay un momento en que le dice, está hablando de la persecución, y le dice, ahí tienes a mi hija María Valtorta, a la cual le estoy revelando o le estoy dictando una obra que va a ser de un inmenso beneficio para mi iglesia regenerada. No para la iglesia actual, sino para su iglesia regenerada. Y esta iglesia regenerada se va a regenerar a través de todo el conocimiento de la divina voluntad. No por Luisa, sino porque nos explica lo que está dicho en el Evangelio. Ahora el Evangelio cobra una realidad que no tenía y ahora sé cómo ser uno con ellos como ellos son uno. Ahora sé cómo llegar a hacer cosas mayores que las quiso Jesús. Ahora sé cómo yo debo decir, mis obras no las hago yo, es Jesús quien obra a través de mí. En fin, esto es lo que es Luisa Picarreta. Y para esto es para lo que la revelación de María Valtorta es de una gran utilidad. Así que no sé de dónde sacaron que hay en algún libro algún dato sobre que es necesario conocer. Terminamos, doctor. Terminamos, correcto. Tuvimos un programa, no sé si ustedes lo hayan visto o no. Tuvimos un programa con la entrevista de un sacerdote nuevo, o sea que acaba de ser ordenado, Alfonso Chico, y que ha tenido realmente una muy buena acogida de parte de ustedes. Es que es un testimonio muy bello, realmente muy bello. Pero es un testimonio que se basa en María Valtorta y en Luisa Picarreta. Eso es el meollo de todo este testimonio, es Luisa Picarreta y María Valtorta. No sé si estén de acuerdo. Sí. Es lo que motiva esa vocación, es lo que anima esa vocación, es lo que mantiene viva esa vocación en este sacerdote. Es lo que mantiene ese espíritu de interioridad, ese fuego de amor hacia Dios, es esto. Y lo expresa de una manera total y absolutamente sencilla, clara, o sea, sin ambajes, sin figuras, no, lo dice tal cual es. Que les gusta mucho ese testimonio, pero no les gusta enterarse de Luisa Picarreta y de María Valtorta. Eso es terrible. Entonces la pregunta que yo me hago es, digo, ¿y por qué? ¿Por qué si me agrada oír esto de un sacerdote y digo, qué bello, qué no me viene a la mente decir, ¿qué dirán esos escritos? ¿Qué habrá en esos escritos para motivar una vocación de esa magnitud? Hasta luego, amigos. Pues muchas gracias, buenas noches. Gracias, amigos. Saludamos a los amigos de Francia, Colombia, Irlanda, Argentina, Chihuahua, Arizona, Veracruz, Costa Rica, España, El Salvador, Guanajuato, Brasil, Perú, Italia, Ecuador, Querétaro, Puebla, Michoacán y el Estado de México. Gracias, amigos. Hasta luego.